El mundo entero contiene la respiración mientras Guthbert Yildirim rompe su silencio con una frase que sacude las redes sociales. Nada de lo que has escuchado es cierto. La declaración, inesperada y directa, ha dejado en estado de shock a millones de seguidores que durante semanas especularon sobre su vida personal, sus decisiones profesionales y los rumores que lo envolvían. En un momento en el que el silencio parecía ser su refugio, el actor decidió hablar, mirar de frente a las cámaras y pronunciar las palabras que muchos esperaban y otros temían oír. Su voz, cargada de emoción y determinación, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, marcando uno de los momentos más comentados del año en el mundo del espectáculo. Con su tono sereno pero firme, Guthbert transmitió un mensaje que parecía venir desde lo más profundo de su corazón. No hubo rodeos ni evasivas, solo una verdad que buscaba ser escuchada entre el ruido de las especulaciones. El público, que lo ha acompañado en cada paso de su carrera, sintió que esta vez no hablaba a un personaje, sino el hombre detrás de la fama. Las redes se llenaron de comentarios, interpretaciones y apoyo incondicional, mientras su nombre dominaba las tendencias globales. Cada palabra suya fue analizada, repetida y compartida como si escondiera un mensaje oculto. El silencio prolongado del actor había alimentado una tormenta mediática sin precedentes. Cada publicación suya era examinada con lupa, cada gesto interpretado con teorías infinitas. Pero Guthbert, con su elegante manera de enfrentar la adversidad, prefirió esperar el momento exacto para hablar. Y cuando lo hizo, el impacto fue inmediato. Millones de personas se detuvieron a escuchar. Su declaración no solo desmintió rumores, sino que también dejó claro que no se dejará definir por versiones ajenas. En los últimos meses, su nombre se había visto envuelto en titulares que hablaban de distancias, conflictos y decisiones drásticas. Sin embargo, con una sola frase, el actor desmontó todo un castillo de suposiciones. No todo lo que brilla en Internet es verdad, añadió con una mirada que parecía atravesar la pantalla. Sus palabras resonaron en los corazones de sus seguidores, que lo vieron vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte que nunca. Guthbert Yildirim, el hombre que conquistó la pantalla con su talento, ahora conquista nuevamente la empatía del público. Las cámaras captaron cada detalle, su gesto contenido, la pausa antes de pronunciar su frase, el suspiro que revelaba cansancio, pero también valentía. La audiencia, acostumbrada a verlo interpretar emociones ajenas, lo vio esta vez mostrar las propias. No fue una actuación, fue una confesión, y en ese instante, la distancia entre la estrella y el público desapareció. Solo quiero que escuchen mi verdad, no la de otros, concluyó, dejando un silencio que pesó más que cualquier escándalo. El efecto fue inmediato. En cuestión de minutos, su video acumuló millones de reproducciones y comentarios de apoyo desde todas partes del mundo. Celebridades, colegas y fanáticos coincidieron en que el actor había dado una lección de dignidad y transparencia. Transparencia, Su mensaje se convirtió en símbolo de resistencia frente al ruido mediático, demostrando que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Las palabras de Guthbert no solo aclararon rumores, abrieron un nuevo capítulo en su relación con el público. Los medios, por su parte, reaccionaron con sorpresa ante la contundencia de sus declaraciones. Muchos habían construido titulares basados en suposiciones, y ahora se encontraban frente a una verdad innegable. Los analistas de la industria hablaron de un momento histórico,
un antes y un después en la forma en que las figuras públicas enfrentan la desinformación. Goldberg no solo habló, se liberó, escribió un reconocido periodista en redes, reflejando el sentir general. El actor, conocido por su discreción, había permanecido al margen de los escándalos durante gran parte de su carrera. Sin embargo, la ola de rumores que lo rodeó en los últimos meses lo empujó a una encrucijada: callar o defender su verdad. Eligió lo segundo, y el mundo lo aplaudió. Sus seguidores lo describieron como auténtico, valiente y humano, atributos que pocos logran mantener en una industria donde la perfección es la máscara más usada. En su declaración, no hubo espacio para nombres ni confrontaciones. Goldberg no apuntó a nadie. Habló solo de sí mismo, de cómo se sintió al ver su vida convertida en titulares falsos. He aprendido que el silencio también duele, dijo, mirando directamente a la cámara. Esa frase, sencilla pero profunda, se viralizó en cuestión de minutos. Elizabeth Morsada Portalagua. Miles de personas la compartieron como símbolo de fortaleza personal. Detrás de sus palabras había una historia de desgaste, pero también de esperanza. Fuentes cercanas al actor aseguraron que llevaba tiempo reflexionando sobre su relación con los medios y la exposición pública. Lo ha pasado mal, pero no ha perdido su esencia, comentó alguien de su entorno. Goldberg, consciente del poder de su voz, decidió transformarlo en una herramienta de verdad, y lo hizo con la elegancia y serenidad que siempre lo han caracterizado. Las imágenes posteriores mostraron a un Goldberg tranquilo, caminando bajo la lluvia, acompañado solo por su equipo más cercano. Acompañado solo por su equipo más cercano. No hubo poses, ni declaraciones adicionales. El silencio posterior fue su mejor respuesta ante la avalancha mediática, y esa serenidad se convirtió en su escudo frente al caos. No necesito demostrar nada. La verdad ya lo hace por mí, escribió en una historia de Instagram pocas horas después. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración. Eres un ejemplo de dignidad. Por fin alguien que dice la verdad sin miedo, tu fuerza inspira. Fueron solo algunos de los miles de comentarios que colmaron sus perfiles. La conexión entre el actor y sus seguidores se fortaleció más que nunca. En un mundo dominado por apariencias, Goldberg eligió mostrarse real. Su mensaje trascendió fronteras. En Turquía, España, Italia y América Latina, su nombre encabezó las tendencias. Canales de televisión, portales de noticias y programas de entretenimiento debatieron cada palabra suya. Algunos intentaron buscar segundas intenciones, pero la mayoría coincidió en algo. Su sinceridad fue irrefutable. El actor había hablado, y el mundo escuchó. Los expertos en comunicación destacaron la impecable gestión de su imagen. Ha demostrado que la transparencia puede ser más poderosa que cualquier comunicado elaborado, señaló una analista de medios, Y es que Goldberg no necesitó grandes discursos ni campañas, solo su voz, su mirada y la verdad. Su gesto marcó un nuevo estándar de autenticidad en la industria. Horas después de su declaración, se filtraron imágenes de su entorno laboral celebrando discretamente su valentía. Compañeros de set y directores lo describieron como un profesional admirable, siempre enfocado en su trabajo y alejado del ruido. Esa reputación, construida durante años, fue ahora reafirmada con una sola intervención.
La verdad, una vez más, se impuso el rumor. El impacto emocional que dejó su mensaje aún sigue resonando. Muchos fanáticos afirmaron sentirse identificados con su experiencia de ser juzgados sin ser escuchados. Goldberg, sin proponérselo, se convirtió en portavoz de quienes alguna vez fueron víctimas de la desinformación. Su historia, más allá del espectáculo, tocó fibras humanas. El video original superó los 20 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Las plataformas digitales lo calificaron como uno de los momentos más virales del año. Cada frase, cada gesto, se convirtió en símbolo de resistencia. La prensa internacional lo bautizó como el día en que Goldberg habló y el mundo lo escuchó. A pesar de la tormenta, el actor no mostró rencor ni deseos de venganza. Su mensaje fue claro, pero también compasivo. Solo quiero paz, dijo al final de la entrevista. Esa última frase fue recibida con una ovación digital. En tiempos de ruido, su serenidad se convirtió en un acto de rebeldía. Los rumores, lentamente, comenzaron a apagarse. Lo que antes eran susurros y especulaciones, ahora son solo ecos de un pasado que perdió fuerza frente a su verdad. Berg Yildirim, con su gesto, no solo recuperó el control de su narrativa, sino también el respeto de la industria. Su historia será recordada como una lección de coraje y autenticidad. Hoy, más que nunca, su nombre está asociado con la palabra verdad. Los medios que alguna vez lo cuestionaron ahora reconocen su interés. Los fans, emocionados, lo respaldan con mensajes de amor y admiración. Y él, lejos del ruido, sonríe con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Cada paso que da ahora parece más firme, más consciente. Ha cerrado una etapa y abierto otra, donde la transparencia será su sello. Sus palabras quedaron grabadas en millones de corazones, recordando que, al final, la verdad siempre resiste. El silencio, que alguna vez fue su escudo, hoy se transformó en su victoria. Y aunque muchos intentaron romperlo, solo él tenía la llave para hacerlo con elegancia. Goldberg Yildirim habló, y el mundo cambió su forma de escucharlo.